Hola a todos de nuevo. Eh, Vamos ahora a continuar con la clase de esta semana. Y vamos a ver los aspectos básicos de espacios afines. ¿Ya? Eh, ¿Cómo avanzamos con la definición? Ustedes ya están bastante familiarizados con el concepto de espacio afín, porque, como les dije hace un rato, esto es la pregunta 4 de la tarea uno, parte de lo que es un espacio afín, un ejemplo, si quieren. ¿Ya? Y partimos con la definición del libro. ¿Ya? Y la definición del libro de Nemirovsky dicen que un espacio afín es un conjunto de, de RM ahora. De hecho, se equivocó, es un typo eso. Me parecía raro que trabajara siempre con espacio en Rn, o sea, conjunto en Rn y le estaría llamar a M. Entonces, esto es un typo. Entonces, es M en Rn. ¿Y por qué me doy cuenta? Es porque todo el resto de las cosas que aparecen en la definición están en Rn. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un espacio afín? Por definición, es un conjunto que es una translación de un espacio lineal. ¿Ya? Entonces, si quiero un ejemplo, en el dibujo, que es bueno, muy parecido, perdón, parece y muy parecido a lo que tienen que hacer la tarea. Eh, si yo tengo un espacio lineal, recuerden una recta que pasa por cero, de eso en R2, si este es mi L, y considero un punto A cualquiera, ¿ya? Digamos este punto A, que es un vector, ¿cierto? Perdón, este vector. ¿Ya? Eh, un espacio afín es simplemente la relación de ese espacio lineal L por ese vector A. Entonces, al final lo que me va a quedar va a ser una recta paralela. ¿Ya? Bueno, esta es una recta continúa para allá, ¿cierto? Una recta infinita. Entonces, este M es justamente el vector A que yo le sumo L. O pueden verlo al revés. Al espacio L le sumas a cualquier elemento del espacio L, le sumas el vector A. Entonces, lo que está pasando, ¿cierto? Es que a cualquier elemento, por ejemplo, si al 0 le sumas A, llegas hasta este punto que está en M. Si a este elemento de acá le sumas A, le sumas este vector, ¿cierto? Llega a este punto de acá, lo mismo aquí. Si a este vector de L le sumas A, llegas a este punto que está acá. ¿Ya? Entonces al final uno obtiene, ¿cierto? Esa recta paralela. Entonces esa es la definición de espacio afín. Uno puede considerar una definición alternativa, ¿ya? Eh, que es la siguiente. Primero tenemos que... Recuerden que el espacio lineal era el espacio generado por combinaciones lineales de vectores. ¿Sí? Recuerden, está la definición en términos de vectores, está por acá. ¿Cierto? Un espacio lineal es combinaciones lineales de un número finito de vectores. Ahí lo dejo un rato para que se pueda ver, no se mareen. Eh, entonces, uno puede definir espacio afín de manera parecida, pero ahora no solamente van a ser combinaciones lineales, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, perdón. Entonces, recuerden que una combinación lineal, la definición era combinaciones de esta forma, son sumas de n puntos escalados por, lo pone con X ahí. Bueno, solo para tener la misma notación, voy a poner K. Combinación lineal de K puntos son elementos de esa forma con alfa 1 hasta alfa K. Los escalares son escalares en R. Y eso es todo lo que cumple. Ahora la definición que está abajo, que le voy a repetir, esta definición de ahí, de combinación afín, en contraste, combinación afín, le voy a escribir afín en español, es una pura F. Afín, es de una forma muy parecida, es que lo que con alfas en vez de lambda como la definición, son K puntos, ¿ya? Y es una combinación afín, pero los alfa 1 hasta alfa K
también pertenecen a R, son escalares, pero cumplen otra cosa particular, que no son cualquier escalares, sino que los escalares tienen que sumar uno. ¿Ya? Y eso es lo que diferencia a la combinación lineal de una combinación afín. Entonces, donde alfa 1 hasta alfa, o sea, alfa 1 hasta alfa k, tienen que sumar 1. ¿Ya? Vamos a ver por qué eso es importante, ¿sabes? Por qué hace la diferencia, hace toda la diferencia. Y en particular, el razón número 2 que se refiere a que una razón importante porque esta es el lambda i igual a 1, sumatoria de los lambda i igual a 1, es porque si yo tomo cualquier combinación afín, ¿ya? Pero en lugar de considerar los xi, considero los xi trasladados por a, ¿ya? Entonces lo que voy a obtener es la combinación de los vectores x, la misma combinación afín, ¿ya? La misma combinación afín, más la combinación, sí, ya, repito, si en lugar de la combinación afín considero la combinación afín de los xi más a, ¿ya? Eso va a ser igual a la combinación original, ¿cierto? Trasladadas por el mismo vector a, ¿ya? Y vamos al tiro porque eso ocurre. Si yo lo traslado por a, aquí también van a quedar trasladadas por a, la combinación, ¿ya? Y eso ocurre simplemente porque en un paso intermedio, Nemirovsky está usando aquí, fijémonos en esta suma. Esta suma la puedo separar en dos. Me queda por un lado sumatoria de lambda i por x, que es lo que está en verde ahí. Y por otro lado me queda la suma de los lambda i por a. Entonces, la suma, por un lado me queda la suma de los lambda sub i por a, ¿ya? Entonces esto lo puedo factorizar por a y me queda la sumatoria de los lambda i, ¿ya? Los lambda i. Y yo sé que esto es a por 1, porque la propiedad fantástica de las combinaciones afines es que la suma de los escalares que estoy tomando me da 1, ¿ya? Entonces, por eso me queda el a. Si fuera cualquier otra cosa, me quedaría a por la sumatoria de los lambda i. Pero aquí me queda a por 1, porque es lo mismo, ¿cierto? Entonces esa es la propiedad mágica. Entonces uno puede definir un affine subspace, lo mismo que antes, un espacio afín, ¿cierto? La misma definición, pero en lugar de decirla en función de un espacio lineal, ¿ya? Uno la hace en términos de combinaciones afines en lugar de combinaciones lineales, ¿ya? Recuerden que un espacio lineal es cerrado para combinaciones lineales. Un espacio afín es cerrado para combinaciones afines, ¿ya? Ya. Eso es la definición alternativa. Y ahora vamos a ver en estos ejemplos. Bueno, el ejemplo trivial, todo el espacio espacio afín. Eso es porque, claro, si utilizo esta definición, por ejemplo, es cerrado bajo combinaciones afines. Si tomo todo Rn y calculo todas las combinaciones afines posibles de elementos en Rn, me queda dentro de Rn. O pueden ver Rn, ¿cierto? Como Rn más un vector fijo, que es la definición que está acá. Rn es un subespacio. Y si le sumo cualquier vector, obtengo de nuevo Rn, ¿ya? Lo mismo, ahora un singleton A, un elemento A, es un espacio afín porque pueden verlo como el vector A más el espacio lineal por el singleton 0, definido por el singleton 0. Y además, que el ejemplo que nos importa en la exposición lineal es que en realidad un espacio afín siempre se puede escribir de esta forma, como un poliedro, pero en lugar de repetir nomás acá, M se escribe como un poliedro, lo de en Rn, tal es que en lugar de menor o igual voy a tener igualdad solamente, ¿ya? Y esto siempre va a ser un espacio lineal trasladado por
lo puedo escribir acá si quieren, esto es un x0 más, esto es la parte de la tarea 4, ¿cierto? Perdón, la tarea 1.4. Y esto yo sé con espacio lineal, x0 más un L. Yo sé que esto aquí es un espacio lineal. Y el x0, bueno, no es cualquier cosa el x0. El x0 es cualquier. Esta funciona con cualquier x0 en M. O sea, A que cumple x0 igual a B. ¿Ya? Eso es lo que quiero montar en ese sentido. ¿Ya? En este tipo de ejemplo. De un espacio afín. ¿Ya? Pero mantenga la memoria, o si quieren el dibujo, es el siguiente. Es siempre un espacio afín, es un espacio lineal, una recta, ¿cierto? Trasladada por un punto arbitrario. ¿Ya? Entonces veamos a la definición que sigue, que es la definición de espacio. A ver, esto debería estar ahí. Me acabo de dar cuenta. Espacio, perdón, envoltura afín, o affine hull. También es conocido como, no lo escribí, pero el libro lo llama affine span también. ¿Ya? Y es la misma, es una versión, perdón, es la definición análoga a la definición de linear hull o linear span. Entonces esta es una definición análoga a la de linear span, linear hull o span que vimos hace un rato. ¿Ya? Es el espacio afín generado por un conjunto X arbitrario. Yo tomo un conjunto X arbitrario y quiero definir la affine hull como el espacio afín que de cierta forma aproxima al X. ¿Ya? Entonces, déjeme hacer un ejemplo rápido. Que vamos a ver después el ejemplo. Vamos a hacer dos. Si X es un punto nomás, por ejemplo el punto 1,1, entonces el affine hull de un punto va a ser simplemente ese mismo punto. ¿Ya? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Porque recuerden que aquí es la definición de la affine hull. Son todas las combinaciones afines. Son todas las combinaciones afines. De hecho lo voy a escribir. Aquí está el que X son todas las combinaciones afines de puntos en general pertenecen, bueno, estos puntos pertenecen a X, los lambda I pertenecen a R, son escalares, pero además ahora me suman 1, ¿ya? Y el n es un número, porque el que indica cuántos elementos estoy sumando, entonces varios, etc. Esa es la definición formal, porque ahora son combinaciones afines en lugar de combinaciones lineales, entonces le tengo que agregar esta condición, que es la condición que me dice que son combinaciones afines en lugar de combinaciones lineales. ¿Ya? Entonces le agregué esa condición de ahí, que antes no estaba. ¿Ya? Y de nuevo, si tengo un puro punto, el xy siempre es 1,1, entonces uno puede factorizar. Perdón, ¿qué me creo yo escribiendo en amarillo? Entonces uno puede factorizar, le quedan los x, y al final todos los x van a ser 1,1, entonces factorizo. Y cuando factorizo, me queda factorizo 1,1 por la suma de los lambda i, ¿cierto? Con los lambda son números, la suma es 1 y bueno, el n de nuevo es un número. Y ya, perdónenme por esto, pero y al final de cuentas, como el sumatorio lambda i, yo sé que vale 1, entonces cuando factoricé, al final esto igual que
los x tales que x vale 1 por 1,1. Entonces el x es el único caso que me sirve es. Entonces por eso es que al final yo obtengo que la find halt de un elemento nomás es el mismo elemento. ¿Ya? Pero la misma idea que antes. Entonces ahora vamos a hacerlo para dos vectores. Entonces veamos cuál es la find halt de dos vectores, de 1 de 2. Entonces igual que antes, o en este ejemplo, o los ejemplos anteriores, uno puede factorizar y al final la definición va a quedar como los x en, digamos, en R2, digamos, solo para poder dibujarlo después, pero este razonamiento funciona en general. Van a ser los x tales que x es lambda 1b1 más lambda 2b2 con lambda 1, lambda 2 escalares. Y bueno, el lambda 1 más lambda 2 como una combinación afín, tiene que sumar 1. ¿Ya? Y esto uno lo puede escribir como los x en R2 tales que, de hecho, me perdonan, voy al tiro, voy a escribirlo como x, y, porque está en R2. Es más conveniente. Entonces son los xy tales que, bueno, no era tan más conveniente, pero fíjense el truquito que voy a hacer ahora. Como sé que el lambda 1 más lambda 2 vale 1, y esta es la gracia de la definición de combinación afín, en realidad puedo despejar, digamos, lambda 1 igual a lambda 2, o lambda 2 igual a, perdón, lambda 1 igual 1 menos lambda 2, o viceversa, lambda 2 igual 1 menos lambda 1. ¿Ya? Y al final lo que voy a obtener, puedo decir que esto es lambda b1 más, y si el lambda 1 vale lambda, el lambda 2 vale 1 menos lambda, porque me tienen que sumar 1. Y me queda así. Me puedo como eliminar una variable, un lambda, y me queda eso. ¿Ya? Entonces, si yo trato de escribir o dibujar eso en R2, bueno, de hecho me faltó un paso. O sea, podría saltármelo, pero para que nos quede todo más claro, o para que me quede más claro a mí, esto es lo mismo que factorizo por lambda, y esto es, me queda, bueno, por un lado me queda 1 por b2, entonces esto es b2 más lambda por b1 menos b2. ¿Ya? Con lambda en R. ¿Ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, b1 ahí y el b2, pongámoslo por acá, no es que importe tanto, pero lo que me queda son todos los xy tales que yo escribo b2 y avanzo lambda en la dirección b1 menos b2. ¿Ya? La dirección b1 menos b2, déjenme, siempre lo confundo. A ver, yo sé que b2 más b1 menos b2 me da b1. Entonces, b2 más b1, perdón por estos cálculos que estoy más viejo, entonces me cuesta. Entonces la dirección b1 menos b2 va hacia acá. Entonces esta es la dirección, si quieren, b1 menos b2. Esto es b1 menos b2. ¿Ya? Yo tengo siempre que hacer ese cálculo, que siempre se me olvida para dónde va. ¿Ya? Ya, entonces, esta find halt de b1, b2, que es lo que nos interesa calcular ahora, ¿ya? Son todos los puntos x, y que se escriben como b2 más una ponderación de esta dirección con una ponderación cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, en particular, se lo puedo escribir en negro. Tomo b2 y avanzo en esta dirección cualquier lambda. ¿Ya? Tengo que avanzar en esa dirección. Ya sea avanzo en la misma dirección, o sea positivo, o si el lambda es negativo, avanzo en la dirección contraria. Y eso es. Entonces al final obtengo esa recta. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, en R2, la find halt de dos puntos
va a ser una recta. ¿Ya? Y esa recta no necesariamente pasa por cero. De hecho, es la traslación de este subespacio lineal, si quiero. Bueno, ahí quedó medio chueco, pero si este es el conjunto M, se lo llamo M, y esto es un L, ¿sí? Entonces, y este vector de ahí es un vector A. Entonces el M, bien chiquitito me quedo, pero va a ser ese A más el L. Ya, y los voy a pintar en colores para que se entienda mejor. Si este es el M, en azul tengo el espacio lineal, que es una recta que pasa por cero, ¿cierto? Esta recta que está ahí, que es paralela a la anterior. Y eso lo sumo, en este caso, ese vector A, que está ahí. Ahí tengo el espacio afín M, que es bueno, lo mismo que está acá. Para no escribir esa franja completo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es una combinación afín. Y me queda una recta, y una recta que pasa por cero por esta condición. ¿Ya? Porque no puedo tomar los dos lambda 1 y lambda 2 igual a 0 porque no me puedo sumar 1. Entonces el 0 no va a estar necesariamente. ¿Ya? Entonces, descripción finita de una fine subspace, ¿ya? Es la siguiente. Si lo llamo M, entonces la descripción finita es simplemente, de hecho lo voy a escribir tal como es el caso del espacio lineal, son combinaciones de vectores, p vectores, pero ahora los alfa 1 hasta alfa p, bueno, van a ser escalares, pero ahora no son cualquier escalares, sino que como es combinación afín, va a ser la suma me tiene que quedar 1. Entonces, es una expresión en términos de número finito de vectores. ¿Ya? Bueno, con B1 hasta BP, vectores en Rn o el espacio donde iba este conjunto M. ¿Ya? Ahora, la descripción en términos de como poliedro, ya vimos el ejemplo, bueno, y también lo vieron están viendo en la tarea 1. Uno lo puede escribir como todos los Rn, tales que Sx es solución de este sistema lineal de ecuaciones. ¿Ya? Con A, una matriz de M por N, o sea, M filas, hay número entero de filas, y bueno, N, esto un porno más, N variables, porque estoy tomando X en Rn. Y bueno, el vector B tiene el mismo número de filas que la matriz, entonces NRM. Entonces tengo dos descripciones para un espacio afín. Y entonces en este caso el teorema se escribe si M, ¿cierto?, es un poliedro de esta forma, en vez de menor o igual con igualdad, que no es un poliedro tan general. Recuerden, para que sea general el poliedro tiene que haber desigualdades metidas entre medio. Entonces existen B1 hasta BP tales que el M ahora lo puedo escribir como las combinaciones afines de estos puntos. Y ahora cambié los la alfa por lambda, pero es lo mismo. Y son números que suman 1. Una P. ¿Ya? ¿Ya? Y para ser un poco más claro, a ver. Ya, vamos a dejarlo así, porque en realidad aquí estoy repitiendo el teorema de Minkowski. Lo que estoy diciendo es que en este caso particular, cuando el poliedro está definido por igualdades, van a haber un número de vectores
o sea, un número finito de vectores, B1 hasta BP, de hecho me faltó una coma, tal es que este vector afín, este espacio afín se puede escribir como combinaciones afines de estos vectores. Entonces tengo nueva descripción en términos de ecuaciones o restricciones lineales y descripción como combinación de vectores. ¿Ya? Entonces, para que quede un poco más claro, de hecho lo voy a hacer acá, ya me arrepentí, lo voy a hacer acá. Entonces esto, puedo hacer lo mismo que antes, tengo una ecuación ahí y puedo decir que de esta ecuación, si quieren puedo decir que lambda 1 es 1 menos la sumatoria de 2 p de los lambda i. Y en realidad este m lo puedo escribir como, si reemplazo el lambda i por los... O sea, ya el lambda 1 lo reemplazo por la 1 menos la otra sumatoria. Me queda 1 menos sumatoria lambda i de igual 1 hasta p, perdón, de igual 2, porque eso es lambda 1, ¿cierto? De b1 más sumatoria de igual 2 p de los lambda i bi. ¿Ya? Y ahora donde los lambda 2 hasta lambda p pertenecen a R. Y como eliminé una variable, entonces no tienen que sumar una ahora, porque ya usé esa ecuación. ¿Ya? Y esto es justamente, si yo factorizo todo, me queda b1 más la sumatoria de igual 1 hasta p de b sub i. Y como lambda i multiplica b1 con un signo negativo, me queda menos b1. Representa R. ¿Ya? Ahora voy a continuar acá. De hecho, acá voy a continuar. Entonces el m, continuando la continuación, si quieren. Porque lo voy a usar ahora. ¿Sí? Por eso lo quise hacer así. Esto es, lo puedo escribir como el b1, lo puedo escribir como el vector b1 más los puntos de la forma sumatoria de igual, perdón, esta es la sumatoria de 2, porque estas dos sumatorias parten en 2. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, sumatoria de 2 hasta p de los vectores b sub i menos b sub 1. Tales que... ¿Ya? Y esto más aún lo puedo escribir como como b1 más el espacio lineal, porque fíjense ahora, como no hay condición de que tenga que sumar 1, estos son combinaciones lineales. ¿Ya? Estos son combinaciones lineales. Entonces, esto me va a definir un espacio lineal. Entonces, pero no de b sub i, sino que aquí va a tener b2 menos b1, b3 menos b1. Entonces no son vectores solitos, sino que son vectores definidos por esta resta. Hasta b menos b1. ¿Ya? Entonces, eso. Y eso es, si quieren, consecuente con la definición que vimos al principio, que me dice que un espacio afín es un A más un L, donde con A un vector, L espacio lineal. ¿Ya? Esa es la definición de la primera página de este subcapítulo, ¿cierto? Y bueno, el A que estoy tomando es B1 y el L que estoy tomando es, ese generado que está ahí. Esto más flojera que lo nuevo, pero ya lo voy a hacer. Es el generado por... No me da flojera, pero ¿para qué repetirlo todo, cierto? No quiero que se aburran tanto. Ya. Eso. Entonces, ahora, en conclusión, de todo este ejercicio, si quieren, ¿cuál es la dimensión? ¿Cómo defino yo la dimensión
conclusión, defino la dimensión de M, digamos, en general, si M es un espacio afín de esta forma, entonces voy a definir la dimensión de M como simplemente la dimensión del espacio lineal. Recuerden que yo ya definí lo que era la dimensión del espacio lineal, que es la dimensión de la cardinalidad de la base, ¿cierto? Y entonces cualquier espacio afín se escribe de la forma A más L, con A un vector y L un espacio lineal. Entonces yo puedo definir la dimensión de M como la dimensión de ese espacio lineal asociado. ¿Ya? En particular, si los vectores, siguiendo el ejercicio anterior, si los vectores B2 menos B1, B3 menos B1, hasta BP menos B1, ¿cierto? Son LI, o sea, este espacio lineal está generado por vectores LI, son linealmente independientes. Entonces, la dimensión de M, como tengo P-1 vectores, no sé cuánto de 2 hasta P son P-1, la dimensión de M me va a quedar, la dimensión del L, que está generado por esos vectores LI, y me queda P-1. ¿Ya? Antes era P porque antes eran combinaciones lineales. Acá, como eran combinaciones afines, puedo despejar el B1, separar el B1, ¿cierto? Entonces por eso me quedan P-1. Y eso, veamos cuánto. Llevo media hora. Yo creo que dejemos esta cápsula hasta aquí para que sea una cápsula corta. Entonces, la diferencia esencial entre un espacio lineal y un espacio afín no es mucha. La única diferencia es que yo el vector que sumo acá, este A, puede ser cualquier vector. ¿Ya? Si no estuviera ese A, el M sería igual a L, que sería un espacio lineal. Entonces esa es la única diferencia. Entonces más adelante vamos a ver conjunto convexo y cono. ¿Ya? Y eso queda para la próxima cápsula.